Muy buenos días, muy buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde se nos conecten. En breve estaremos presentando y comenzando nuestro webinar. Por favor, unos minutos y estamos arrancando. Gracias. Reitero las buenas tardes, reitero los buenos días, dependiendo de por dónde, desde dónde nos están, se están comunicando. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos, muchísimas gracias por estar presentes en este webinar que en colaboración con Sology nos estamos presentando a partir de ver determinados elementos que nos han comentado muchos clientes, muchos participantes, muchos de los que se interesan en el tema de las investigaciones y en los análisis de causa raíz. Y eso nos ha dado la intención de generar una serie de contenidos, una serie de temas que vamos a ir presentando desde hoy y sobre todo en el programa que tenemos previsto para el próximo año. Hoy, como ustedes lo notan, vamos a estar viendo los principales retos de los facilitadores en las investigaciones y en los análisis de causa raíz, elementos que a juicio de muchos, incluyéndome en este caso, estamos directamente vinculados porque somos responsables, porque somos de alguna manera los que llevamos el proceso de investigación y por supuesto somos los que al final respondemos por los buenos o malos resultados que tenemos muchas veces con respecto a las investigaciones. Siempre nos preguntamos qué nos puede hacer buenos facilitadores de ACR, qué nos convierte en buenos facilitadores, en buenos investigadores, de qué manera nos podemos convertir en facilitadores de excelencia. Algunos de nuestros clientes, algunos de nuestros principales usuarios y contactos que tenemos en este proceso de investigación durante el desarrollo de los trabajos que hacemos en Sology, nos han preguntado si nos convierte en buen facilitador el ser supervisores, el tener algún cargo directivo, el tener una experiencia acumulada grande en la investigación, en la ingeniería, en la técnica, en la falla, en los procesos a los cuales estamos involucrados, o tener muchas horas de investigación, ¿no? Que al final es uno de los indicadores que a veces se manejan y que por supuesto permiten tener habilidades y tener requerimientos para enfrentar todo lo que debemos enfrentar cuando nos toca facilitar y dirigir una investigación. O ninguna de las anteriores, ¿no? Realmente hay muchas interrogantes con este tema y por eso le damos la bienvenida. Para mí siempre es un gusto comenzar estos webinars. Para mí siempre es un gusto
presentar toda la experiencia que vamos adquiriendo durante el proceso de desarrollo de nuestros servicios. Y en Sology tenemos la confianza de que estos contenidos, estos webinars que desarrollamos todos los meses van a enriquecer sus experiencias y les brindarán herramientas prácticas. Creo que es el objetivo fundamental de lo que estamos buscando siempre, transmitir el conocimiento y dar herramientas prácticas y concretas para que ustedes puedan desarrollar su función de líder. Este es su primer camino al cambio cultural con respecto al tema de los análisis de causa raíz. En este webinar en particular, el objetivo fundamental es prepararnos como expertos en la resolución de problemas y para eso ser facilitador del método de ACR plantea un reto en conocimiento y habilidad. Por tanto, explicaremos cuáles son estos nuevos retos que enfrentamos cuando vamos a liderar investigaciones y análisis de causa raíz en nuestra organización, independientemente de que tengamos alguna responsabilidad propiamente en nuestra empresa o hagamos alguna actividad como consultor. Muchos se han ido presentando, muchos han ido comentando en el chat. Por favor, comenten de dónde nos escuchan, de dónde nos visitan, cuál es la especialidad, cuál es la función que realizan. ¿Qué esperan de este webinar? Es interesante. Por acá Juan Carlos nos da los buenos días y nos dice, excelente día a todos. Eduardo está conectado desde Perú. Juan Diego también de Querétaro. Yo también estoy en Querétaro. Un saludo, paisano. Miguel Ángel Arriola también está en Querétaro. Saludo, estimado. Se lo identifico. Rocío, buenos días. Nos conectamos, nos visita desde Veracruz. Juan Carlos también nos comenta de que se conecta desde Jalapa, Veracruz. El que quiera comentar pueden hacerlo en lo que yo rápidamente me presento, o sea, en una presentación muy puntual. Estamos hablando de mi nombre, soy el Isaac Sabiki Duardo y soy facilitador, instructor certificado de Sology. Estoy ahorita fungiendo también en la responsabilidad como representante regional de Sology acá en México. Por supuesto, estamos involucrados en la investigación, estamos involucrados al cambio cultural y a desarrollar maneras diferentes de ver los procesos de investigación y análisis de causa raíz. Y también me ha tocado hacer un proceso también propio como facilitador e instructor de Sology. Soy facilitador de aprendizaje, o sea, es el título oficial como profesor del Tecnológico de Monterrey. Soy gerente también de una consultora que radica acá en México en temas de medio ambiente y bueno, también estoy certificado en análisis de riesgo. Ahí tienen mis correos, mis teléfonos, celular o la oficina, pueden hacer cualquier contacto. Por acá nos escribió perdón, por acá nos escribió Carol desde Ecuador. Muchísimas gracias, bienvenidos. Daniel, saludos de Santa Cruz, Bolivia. Excelente ciudad, la conocí en el 2007, estuve por allá trabajando con una universidad. Dice Anaí que es ingeniera en mejora continua de Cargill, uno de nuestros clientes en Argentina. Gumaro Argüelles desde Tuxpan, Veracruz. Creo que conozco a Gumaro, creo que identifico quién es, a lo mejor estoy equivocado, tengo muchos nombres en la cabeza. Sebastián también nos está saludando de San Juan, Argentina. Jessica se conecta de República Dominicana, excelente, estuvo en República Dominicana en el 2008, 2009, algo así, me encantó el país. Mi acento da isleño, pero bueno, soy de acá de México. Rocío nos comenta que es supervisora de seguridad en buceo industrial. Vivo en el puerto de Veracruz y está en mejora continua para ser profesionista. He trabajado con algunas empresas en el tema del buceo industrial en Ciudad del Carmen y excelente, o sea, mi respeto para la actividad, así que bienvenido. Y Sebastián, también desde Querétaro, está como representante del sistema de gestión integral. Florencia, ingeniera en procesos en una mina en Jujuy. Excelente, Argentina, muy bien, excelente. Muchísimas gracias a todos por compartir, por comentar de dónde vienen, por compartir y sobre todo por acompañarnos. Vamos a ver un poco cuáles son los principales elementos que vamos a ver como retos. Primero, no todo es lo que parece. O sea, uno de los puntos más importantes que hemos identificado es que las organizaciones pretenden
que los supervisores, aquí Roberto también nos saluda desde Perú. Gracias, Roberto. Los supervisores no siempre resultan en un buen facilitador. Los principales cuestionamientos y las investigaciones que se han realizado denotan una diferencia entre lo que esperamos y lo que realmente obtenemos cuando algún directivo o alguien que tiene una responsabilidad específica de supervisar o de estar al tanto de algunas actividades, no solamente en la parte de seguridad, también es extensible a calidad, mejora continua, mantenimiento, recursos humanos, capacitación, sistemas de gestión. Todos estos elementos son extensibles a esos procesos, principalmente por estos factores. Primero, a menudo los supervisores tienen demasiadas responsabilidades que le impiden dedicarle y concentrarse en la adquisición de habilidades blandas que requieren para ser un buen facilitador. El primer punto que vamos a recalcar es el tema de las habilidades blandas, que le vamos a dedicar un párrafo aparte para que entendamos el por qué hoy es tan importante crear y adquirir habilidades blandas que no siempre son tan evidentes. También a menudo tienen opciones preconcebidas sobre lo que causó el problema y sobre el error humano o el criterio de culpa que están incluidos en la mayoría de los ACR que estamos investigando. Esto hace de que difiera un poco de los principales paradigmas que hoy estamos pidiendo que los reconozcamos y nos separemos de ellos, precisamente para empezar a desarrollar una investigación, cualquier investigación libre de prejuicios de lo que vamos a incluir. Por supuesto, ideas y nociones preconcebidas no son bienvenidas y tenemos que trabajar mucho. Tengo que trabajar mucho, los invito a hacerlo siempre que nos enfrentemos a un proceso de investigación. Normalmente estos cargos directivos llamados supervisores son atraídos en muchas direcciones y a menudo no tienen el tiempo para hacer el trabajo de seguimiento necesario para integrar nueva información y evidencia a los análisis. Y lo más crítico es que el seguimiento que se le hacen a las soluciones para lograr la implementación en efecto de esta solución no se cumple y a veces solamente se queda en papel. No pueden hacer todas las preguntas que deberían poder hacer, específicamente si ya tienen una teoría sobre el problema. Tenemos que desprejuiciarnos de lo que creemos conocer y abrir el concepto de entendimiento, de relación propia a la hora de enfrentarnos a una investigación. Y por supuesto, cerramos con que muchos empleados de la línea son reacios a hablar directamente con un supervisor porque normalmente su función es de control y a veces está alineado, ¿no? a su salario, ¿no? A su cobro. Entonces, eso es uno de los principales elementos que hemos detectado a la hora de definir que alguien con una capacidad directiva, con un trabajo de supervisor, no siempre es un buen facilitador. ¿Cuáles son nuestras principales razones para definir estos puntos? Primero, los facilitadores deben poder dar un paso atrás si es necesario y considerar el lado humano para llevar a cabo un ACR. Deben poder escuchar sin prejuicios o lo que a mí me gusta llamar sin juicios previos preconcebidos. O sea, libre de criterios iniciales, libre completamente de una definición propia, aunque ya hayan visto o hayan tenido experiencia en ese evento, tenemos que ser capaces de separarnos. Por supuesto, los facilitadores tenemos que ser detectores de errores y culpas y ellos no pueden ser los elementos más objetivos o abiertos para encontrar las causas. Por tanto, no podemos hablar de errores o no deberíamos hablar de culpas, solamente concentrarnos en lo que podemos demostrar, en lo que la lógica causal nos está permitiendo encontrar y lo que la evidencia me permite validar o refutar en cuanto a las relaciones causales. El facilitador debe tener tiempo para investigar. Nosotros decimos en nuestro programa de ACR que la mayoría de las organizaciones que están liderando el tema de la mejora continua a partir de un programa de investigación y análisis de causa raíz están desarrollando investigadores profesionales. O sea que su función es investigar, facilitar eventos, dedicarse a estos problemas, dedicarse a ver de manera integral el procedimiento y los procesos de trabajo en la organización y para eso tienen que capacitarse y tienen que cuestionarlo todo. Este punto de cuestionarlo todo es uno de los criterios más complejos
que tenemos. En lo personal me ha traído dificultades con algunas organizaciones, pero yo prefiero cuestionar lo que otros no se cuestionan y darle luz, buscar evidencia o refutarla, que simplemente dejarla oculta y no tomarla en cuenta. Los facilitadores tenemos que tener la valentía para enfrentar este tipo de situaciones. Los facilitadores también deben fomentar el pensamiento alterno, lo que llamamos salirte de la caja. Salte del cuadro, cambia la visión de lo que estamos analizando y eso va a permitir buscar nuevas opciones, nuevas variantes, elementos que nadie ve. Los supervisores normalmente están rodeados de elementos que todos los días interactúan y eso los concentra y no permiten que otro ojo, el ojo lateral, se identifique. Y por supuesto, debemos generar confianza para que los miembros del equipo se sientan libres de exponer sus preocupaciones. Esas son las razones fundamentales por las que vamos a buscar facilitadores llamados, entre comillas, profesionales. Se habla mucho de la profesionalización del ACR, de que las personas, facilitadores, expertos, miembros del equipo que se dedican a investigar esto, estén capacitados, tengan la experiencia, pero que además tengan una formación como facilitadores que permitan llevar a cabo investigaciones y sobre todo que estas investigaciones cumplan con su objetivo, ¿no? Que al final es evitar la recurrencia de estos eventos. Ahora, ¿cómo definimos quién puede ser o qué debe hacer un facilitador de ACR en cualquier organización? Primero, el facilitador es el responsable de liderar todas o la mayoría de las investigaciones formales de eventos, problemas, fallas, no conformidades, accidentes, incidentes, como quieran llamarlo, en la organización. Por eso es que hay veces que nos cuesta trabajo tener el tiempo si además fungimos o desarrollamos otras actividades. El facilitador es el responsable y tiene que tener criterio sólido para convocar al equipo de investigación y análisis de causa raíz. ¿Qué perfiles necesito? ¿Cuáles son las partes interesadas que deben participar? ¿Quién puede tener conocimiento del evento? Todos esos criterios deben estar a la mano del facilitador y tenemos que tener la suficiente capacidad de convencer de que este equipo es el que me va a responder y con ese equipo es que quiero trabajar. Por supuesto, es el responsable de identificar los eventos que desencadenan un análisis a partir de indicadores, a partir de criterios umbrales, elementos de control, como quieran llamarlo, que son los que les van a dar esta criticidad independientemente de la herramienta práctica o metodología de análisis de causa raíz que utilicemos. El facilitador recopila y administra los datos necesarios para completar el análisis. Esa es su responsabilidad, delegar en diferentes participantes del equipo qué información deben recopilar, qué evidencia tienen que demostrar, qué elementos van a capturar para después entonces administrarla en el tiempo. Por supuesto, hacemos las preguntas más incómodas posibles, todas las preguntas de incentivo para poder obtener información. Tenemos que tener la habilidad de poder hacer preguntas que las personas no puedan esquivar y sobre todo que la información, aun cuando notemos que no la quieren dar, siempre terminan entre líneas mostrando algo que después puede convertirse en una evidencia y refutar una línea causal, una cadena causal, una causa importante o una causa principal que vamos a encontrar. Es el responsable de ayudar y resolver conflictos en el equipo. Esta es una habilidad natural que tenemos que ir incorporando debido a que sí ocurren problemas, si hay conflictos entre participantes, tenemos que tratar de detectarla desde el inicio. Al final vamos a dar algunos consejos al respecto. Es el responsable de seleccionar la práctica en función del problema. Hemos visto que la mayoría de las organizaciones tienden a tener una práctica común y con esa práctica analizan todos los problemas, eventos, no conformidades, etcétera, que se le presentan. Y uno de los retos más complejos que hoy estamos impulsando es precisamente que analicemos la complejidad o las características de complicidad que tienen estos eventos. Eso implica que yo voy a adaptar la práctica que selecciono al problema y no voy a adaptar el problema a la práctica ya preestablecida y concebida por la organización. Este punto está marcando mucha diferencia hoy debido a que
Muchos hemos desarrollado nuestros propios métodos, pero pretendemos usarlo independientemente del evento. Es lógico suponer que el 5 por qué lo puede utilizar, por ejemplo, en diferentes eventos, pero hablando de eventos que tengan una lógica causal lineal. Hoy la complejidad, las relaciones, la tecnología, los recursos, las personas han hecho que esa relación causal lineal, respondiendo simplemente a un porqué, a una acción, no vaya a responder precisamente a la capacidad de entender qué fue lo que sucedió, ¿no? Que es lo que me va a permitir evitar la recurrencia. Por tanto, es uno de los retos más importantes que hoy tenemos, que es precisamente identificar qué práctica de ACR utilizar, llámese técnica, llámese metodología, llámese herramienta de ACR, pero la selección en función del problema. Por supuesto, el facilitador es el responsable de analizar y redactar el informe final. Y siempre ponemos redactar en el informe final, redactar entre comillas, perdón, precisamente porque ya hoy con las plataformas que tenemos en Sology, la plataforma Counseling, normalmente ya ni siquiera tenemos que escribir, lo hace todo el software. Se implementaron soluciones de inteligencia artificial, que de eso vamos a hablar un poco más adelante. Tampoco lo genera, también lo genera el software. Y entonces, evidentemente, solamente vamos a analizar y redactar, revisar, ajustar, darle formato, etcétera, lo que haya que hacer con respecto al informe. Y, por supuesto, cerramos las responsabilidades de un facilitador cuando se realiza el seguimiento de los elementos de acción. Esas acciones correctivas y preventivas que surgen como resultado de una investigación que, repito, en la mayoría de las organizaciones, más del 85%, según nuestras propias investigaciones, quedan en el documento y no se llevan a vías de hecho. Y no puedo pretender evitar la recurrencia de un evento si, aun cuando haya hecho un proceso de investigación de excelencia, esas soluciones no se llevan a vías de hecho y se evidencian. Entonces, llegamos a esta disyuntiva y nos preguntamos, ¿qué se necesita más en un facilitador? ¿Capacidad de análisis o capacidad de facilitación? En virtud de lo que estamos esperando o lo que pretendemos obtener como principales retos dentro de un proceso de facilitación, que recuerden que es la persona que está al frente, que está responsabilizado del proceso y que tiene que cubrir una serie de elementos que nos hacen diferentes en el proceso. Bueno, primero, las dos habilidades, las dos características son necesarias. O sea, tenemos que fomentar capacidades de análisis y tenemos que fomentar capacidades de facilitación. Hablamos de análisis, hablamos del entendimiento de la capacidad de realizar un análisis de manera lógica. Necesito conocer criterios causales, necesito conocer elementos de causalidad, cómo es que cada herramienta o técnica te permite ir encontrando las diferentes causas que se relacionan con efectos, cómo es que el diagrama se construye, cómo esa lógica causal se va presentando. Por tanto, debemos practicar mucho la aplicación de la lógica causal en eventos simples para después poder ir evaluando y desarrollando sistemas de investigación más complejos. La lógica causal funciona como una fórmula algebraica relativamente simple que se va incrementando, se va incrementando en el tiempo, y esto de alguna manera hace que podamos convertir un evento aparentemente simple, poco complejo, pero lo podemos llevar a relaciones causales que pueden tener 50, 60 evidencias o causas que están relacionadas. Por supuesto, para generar capacidad de análisis, necesitamos entender el contexto del evento tope. Necesitamos encontrar las relaciones ocultas y las que no son evidentes. Por eso tenemos que salirnos de las cajas. Tenemos que entender en dónde surgió, qué estaba ocurriendo. Esa temporalidad que a veces se nos olvida definir cuando nosotros analizamos un evento, las acciones, actividades que ocurrían al mismo tiempo, qué estaba sucediendo de manera geopolítica o de manera organizacional, y son elementos que tenemos que ir ampliando para poder definir exactamente qué contexto tiene ese evento, ese problema, esa no conformidad. Y recomendamos siempre
para crear capacidad de análisis, estudiar cada caso, cada participante y cada investigación de forma única y particular. Ese es uno de los principales retos que tenemos como facilitadores. El hecho de suponer que porque ya yo vi un evento de caída de una escalera, todos los eventos de caída de escalera van a ser iguales, es un error. Tenemos que particularizar el caso, ver cómo ocurrió, de qué manera se presentó y por supuesto el contexto y lo que estaban involucrados. Tenemos que disfrutar esa particularidad o esa unicidad que se da en esos procesos de investigación. Tenemos que de alguna manera disfrutarlo para generar e ir incrementando la capacidad de análisis. Ahora bien, la capacidad de facilitación es lo que nos hace que nos entendamos y que podamos llevar a un buen puerto todo lo que en materia de investigación debemos desarrollar. La capacidad de facilitación tiene la misma importancia o tal vez más que la capacidad de análisis. En nuestra propia experiencia, en el desarrollo de nuestro propio método de investigación, hemos visto que podemos transmutar responsabilidades. Quiere decir que un facilitador que su especialidad es el área de seguridad puede investigar perfectamente eventos que tengan que ver con mantenimiento o producción, inclusive con el área de calidad. Pero al contrario también, un facilitador bien formado, que conozca la técnica, que esté bien preparado y que tenga capacidad de análisis, puede dirigir, aún cuando no tenga el conocimiento técnico definido, puede dirigir eventos de investigación en el área de calidad, en el área de seguridad, inclusive en el área ambiental. Nosotros hablamos siempre de que no importa el evento, siempre y cuando seamos disciplinados en el proceso, llevarlo de la mano y por supuesto quitar los prejuicios que nos pueden ir haciendo un poco daño. El trabajo en conjunto con un grupo diverso permite obtener más información. Aprovechemos la información, la evidencia, las variables que tiene este equipo de trabajo, obtengamos y recuperamos esa información y pongámoslas en función del resultado. Se convierte el análisis del grupo no de una persona y no del facilitador, sino que todos los que están dentro del proceso de investigación van a estar constantemente involucrados en el análisis. Por tanto, yo como facilitador tengo que tener la capacidad de que todos los miembros se apoderen del proceso. La capacidad de facilitación permite entender y clarificar las ideas de un grupo, así como evitar y manejar conflictos. Es importante el tema de los conflictos, pero es mejor aún evitar que se presenten, detectar esas pequeñas señales que van a detonar en un conflicto entre partes que están en el equipo y poder, digamos que, actuar de manera preventiva. Por supuesto, podrían haber criterios contrapuestos y tenemos que tener la capacidad de escucharlo todo, ver dónde insertamos cada cual y llegar entonces a refutarla o a validarla, por supuesto, en función de la evidencia. Y algunos consideran que este es el aspecto más complejo. El aspecto más complejo es como la imagen que se presenta en la parte inferior de la pantalla. Tratar de encontrar un hilo lógico de ideas a determinada cantidad de ideas que se están presentando de manera continua, a aspectos inclusive personales, porque llegan a la investigación cargados de criterios o elementos personales, y de ser el caso, entonces ponga un mayor empeño en mejorarlo. Créame que va a mejorar constantemente. La intención es perderle el miedo y enfrentarse a estos procesos de manera constante. ¿Cuáles son los atributos que vamos a fomentar o debemos fomentar en los facilitadores? Este es otro reto que nosotros pretendemos fomentar, que nosotros pretendemos inculcar en todo el protocolo de cultura de ACR, precisamente para que los facilitadores se conviertan en lo que nosotros llamamos los campeones del programa, los champions del desarrollo y el fomento de una cultura de ACR. La primera es evidente, tenemos que sentir pasión por la resolución de problemas, disfrutar del desafío, disfrutar de problemas simples en nuestro hogar, en nuestra casa, en nuestro vecindario, en las escuelas de los niños, o disfrutar de problemas complejos y sistemáticos que están alrededor de nuestra organización, en nuestra empresa. Cada uno de esos problemas nos va a llevar a un aprendizaje y vamos a ir incorporando ese aprendizaje a nuestra personalidad y a nuestra experiencia.
Tenemos que fomentar el pensamiento lógico. No podemos suponer, yo creo que ese es uno de los criterios que debemos aprender en el tiempo, que el pensamiento lógico me tiene que demostrar que algo es posible. Investiguemos, analicemos las relaciones causales a partir de lo que se conoce como causa-efecto. La lógica me ayuda a encontrar la posibilidad real de que algo es resultado de otra cosa y que al final, dentro de una investigación, van a cumplir un punto, un proceso, van a cumplir una intencionalidad. Tenemos que tener entusiasmo en escuchar las opiniones de los demás. No podemos presentar reservas. Tenemos que ser empáticos en ver qué es lo que sucede y ver cómo lo fomentamos. Por supuesto, la capacidad de asimilar información para formar una imagen más amplia. Una de las ventajas que hay que desarrollar como investigador, y no solamente de ACR, como investigador, en sentido general, es ir creándose un rompecabezas de lo que ha ocurrido a partir de una imagen visual que nos hemos desarrollado. Para eso usamos, en nuestro caso, mucho el gráfico causa-efecto. De manera visual podemos ver cómo se van presentando estas relaciones causales. Tenemos que tener conciencia de uno mismo para reconocer que ellos mismos no tienen todas las respuestas. Nosotros como facilitadores no somos responsables de dar respuestas. El equipo tiene que fomentar el análisis, el equipo tiene que ayudarme a encontrar esa respuesta y no tengamos pena ni titubeemos a la hora de decir no sé, no tengo la respuesta, pero vamos a investigarla. Esa es la parte en que el reto en que nos hace diferente dentro de un equipo de investigación. Por supuesto, conozcamos las habilidades blandas, fomentemos, estudiemos, analicemos cómo esas habilidades blandas nos pueden ir mejorando como facilitador. Puede funcionar bien y relacionarse con empleados, líderes, proveedores y compañeros de línea. Tengo que tener la capacidad como facilitador de hablar de manera lineal, no hacia arriba ni hacia abajo, con cualquier tipo de persona. Tipo de persona me refiero a personalidad y cualquier cargo de la organización. No importa si es alto, bajo o medio, tengo que tener la capacidad de hablar de la misma manera, con la misma empatía y aplicando todos los elementos de habilidades blandas. Y por último, un atributo estupendo. Tengo que ser adaptable, tengo que adaptarme a las situaciones, tengo que enfocarme en situaciones diferentes, tengo que saber que las cosas son cambiantes. Cuando tenemos sesiones de investigación que duran varios días, no todos los días estamos igual, no todos los días estamos necesitados de desarrollar estos temas y por tanto no todos los días voy a funcionar de la misma manera. Adaptémonos, busquemos variantes, revisemos cuáles son nuestra caja de herramientas como facilitadores y cuáles de ellas vamos a ir usando. Entonces, ¿cuáles son los principales retos? Nosotros los retos los hemos dividido en 4 áreas fundamentales. El problema en sí a investigar, la organización que está como responsable y soporta el trabajo de los facilitadores y el proceso de investigación, la tecnología y, por supuesto, los recursos. El principal reto dentro del problema está precisamente en encontrar cuál es el problema correcto que voy a investigar. Si yo encuentro el problema correcto a investigar, mi punto de partida, lo que se denomina punto focal, lo que se denomina evento principal, como quieran llamarlo, ese punto focal, ese problema a investigar, va a ser el responsable de encontrar las relaciones causales y resolver el análisis, la investigación y llegar a los impactos que necesito. Evidentemente, debo conocer la naturaleza del problema, en qué área surgió, cómo surgió, qué características tuvo, cuál fue el impacto que me dio, cuál es el contexto alrededor de lo que yo estoy investigando, qué sucedió alrededor. Desarrollar este tema de identificar e entender, yo creo que lo más importante es entender el problema, tiene en los facilitadores una virtud importantísima. No puedo dejar que los directivos me impongan el problema. Puede surgir como un requerimiento de la alta dirección, por supuesto. Lo que quiere el director, lo que quiere el CEO, el líder, el responsable de área, el superintendente es que investigues esto. Perfecto, no hay problema. Pero tengo que tener la capacidad de también modelar esa investigación en función de detectar estos 3
elementos. La segunda área que se impone y que es un reto bastante interesante para todos, ¿cuál es? Es definir la organización. La organización se define, por supuesto, como las personas, los procesos y terminamos en entender cuál es la cultura de ACR. Si no sé, si no entiendo, si no tengo la menor idea cuál es la cultura de ACR de la empresa en la cual voy a empezar a analizar, puedo aplicar diagnósticos, puedo aplicar investigaciones muy puntuales. Para eso tenemos información, por si alguien quiere, lo podemos apoyar. Pero la organización, recordemos que depende de las personas. Tengo que tener la capacidad de entender las personas involucradas en el evento. El principal reto en este punto es que son el facilitador es una persona, el equipo de investigación es persona y estoy intentando eliminar prejuicios, cosa que es prácticamente, es muy difícil, ¿no? No es que sea imposible, es muy difícil porque nosotros como personas sociales somos pensantes y por supuesto tenemos criterios para presentarnos. El segundo reto es el tema de los procesos. En las organizaciones los procesos suponemos, partimos de del supuesto de que son correctos, están bien y cumplen lo que necesita la organización. Pero tenemos que tener claridad en que si hay que cambiar procesos, en que si hay que modificar acciones o maneras en que se están haciendo, nosotros como facilitadores no nos puede temblar la mano para tomar esa decisión. Tenemos que llegar inclusive a cuestionar si los procesos son los ideales o los procesos, valga la redundancia, son los que idealmente están provocando los eventos. Ojo, eso ha ocurrido y todo eso me va a ayudar entonces a enfocarme en la cultura, en fomentar y generar la cultura. El equipo de facilitadores, si son profesionalizados, o los facilitadores que investigamos eventos, tenemos que, como bandera, fomentar la cultura de ACR. La mejora continua no se hace sola. No podemos suponer que la alta dirección se va a inventar las acciones, las soluciones, no se va a inventar las acciones preventivas, las soluciones propias de un proceso. Eso lleva una investigación, eso lleva un análisis. Por tanto, yo tengo que fomentar cultura de ACR a todas en todos los niveles y que se convierta, por supuesto, en una bandera con respecto al tema. Y cerramos con dos elementos importantes: la tecnología y los recursos. La tecnología propia de dónde ocurrió el evento, qué elementos tecnológicos condicionaron el proceso, es un reto para nosotros los facilitadores. Hoy nosotros estamos por lo menos 1 o 2 años por detrás del nivel tecnológico que va avanzando en el tiempo. Debemos actualizarnos y debemos constantemente preguntarle a los responsables qué está sucediendo en esa área. Por supuesto, la aplicación de esa tecnología puede ser positiva o puede ser negativa. Tenemos que desarrollarla. Es un reto para nosotros saber si una tecnología está generando problemas, que ocurre y ocurre más de lo que podemos pretender. Por supuesto está la complejidad. Hay que ganar habilidad en llevar de lo complejo a lo simple, que los problemas y situaciones que estoy identificando que afectan o impactan en varias áreas, poderlo dividir. Aquí el divide y vencerás es algo que funciona. No se trata de llegar allá de destripador, pero sí de alguna manera poder enfocarnos. Y por supuesto la inteligencia artificial. Hoy la inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta excelente. El reto nuestro es que no nos manipule, al contrario, que la inteligencia artificial sea nuestro asistente virtual. Hoy hay plataformas, hay aplicaciones que nos ayudan a interpretar, a investigar, a sacar resultados de una imagen, de un proceso, de un texto, y también ya está incorporado en nuestra plataforma Counseling la ayuda o la asistencia de la inteligencia artificial en varios procesos. La idea es que sea nuestro asistente y nosotros como facilitadores tengamos un equipo un miembro adicional en el equipo. Tengo 7 personas del área de ingeniería, procesos, mantenimiento de seguridad y un séptimo, un octavo que es inteligencia artificial, que es mi asistente durante este proceso. Eso es uno de los retos más importantes, sobre todo porque se está usando en un contexto diferente. Se le está dando la potestad a la inteligencia artificial de que sustituya a la persona y por suerte para nosotros eso no va a ocurrir al menos en el mediano plazo.
no sé a largo plazo de aquí a 100 años, pero al menos en el mediano plazo vamos a seguir teniendo trabajo como investigadores. Y por último, el principal reto es el manejo de los recursos. Los manejos de los recursos previos a la investigación y posterior a la investigación. Los recursos de tiempo, los recursos económicos, los recursos que necesito para llevar una investigación a una vía de hecho positiva. El tiempo, el manejo del tiempo, los que van a participar deberían tener la autorización para poder presentarse, para poder estar conectados y para poder investigar con nosotros. Esto es un tema que tenemos que ganárnoslos, tenemos que aumentar la calidad de las investigaciones y, por supuesto, fomentar la inversión de dinero en las soluciones. Hace rato comentaba que no es solamente generar buenas soluciones y dejarla en papel, no, llevarlas a vías de hecho, implementar acciones nuevas, cumplir con el protocolo de gestión del cambio y eso hace que después yo pueda validar si lo que estamos haciendo en materia de análisis de causa raíz realmente cumple su objetivo. Ahora, ¿cuáles son las habilidades blandas que nosotros necesitamos y cómo vamos a dominarla? Habilidades blandas hay muchas. Hay un grupo en internet que dice las 50 principales habilidades blandas. Pero híjole, yo no voy a explicarles 50 habilidades. Vamos a tratar de ver las principales habilidades que nosotros como habilidades blandas, que nosotros como facilitadores debemos ir incorporando a nuestro conocimiento, a nuestra personalidad. Primero, la capacidad de comunicación. Tenemos que ser claros y concisos en lo que comunicamos, tanto dentro como fuera del proceso de análisis. Tenemos que tomar en cuenta que nuestro criterio se va a empezar a escuchar. Por tanto, la comunicación verbal, escrita, oral o la extraverbal tiene que ser clara y precisa para no generar problemas de malas interpretaciones. El facilitador tiene que practicar, tiene que estudiar cómo cambiar la manera en que se está comunicando y la forma en que se están presentando los elementos. Tenemos que fomentar el trabajo en equipo. Me encanta esta habilidad porque en todos los currículos están, no sea, ya sea de facilitadores o no, todos los currículos dicen que trabajamos en equipo, pero un trabajo verdaderamente en equipo es que todos saben lo que tienen que hacer y nadie cuestiona el resultado del de al lado, sino que se conecta, sino que fomenta, sino que ayuda a generar ideas adicionales. Y eso tenemos que fomentarlo dentro de nuestras investigaciones. Ese es uno de los principales retos que tenemos como facilitador. Trabajar en equipo se siente muy fácil, pero realmente es un reto hacerlo en el proceso. Debemos adquirir habilidades de liderazgo, ¿ok? Tenemos que comenzar a vernos como alguien que tiene o puede tener la capacidad de cambiar, sea autorizado, cambiar la organización, quiero decir, sea autorizado o no por la alta dirección. Eso al final, con el tiempo, los buenos resultados y los procesos van a empezar a hablar de lo que están haciendo. Y eso, aunado a una capacidad de liderazgo, nos va a posicionar en el proceso de mejora continua desde una cultura de ACR. Tenemos que ser empáticos, mis estimados. Hay un punto importante en las investigaciones y de eventos que tiene que ver con la persona que recibe, ese colaborador, ese trabajador que recibe el resultado del evento no deseado que ocurrió. Tenemos que ser empáticos con ellos, con sus compañeros, con la familia, si es necesario, hasta eso. A veces hay que hacerlo. Y esa empatía se gana poniéndonos digamos que en la situación en que están, sin hacer ningún tipo de juicio, sin opinar absolutamente nada, solamente tener la capacidad y la habilidad de escuchar. Por supuesto, si nos vamos a dedicar a la resolución de problemas, deberíamos dedicarle, aunque sea un 15 o un 20% de nuestro tiempo, a fomentar el tema de la resolución de conflictos. La resolución de conflictos se basa en evitarlo y resolverlo, identificando cuál es el problema que está causando ese conflicto. Por tanto, forma parte de nuestras habilidades propias. Tenemos que ser capaces de generarlo y fomentarlo no solamente dentro de la sesión de investigación, sino fundamentalmente fuera, que es lo que muchas veces ocurre en las organizaciones. Ya hablé muchísimo del pensamiento crítico, es una habilidad blanda que tenemos que incorporar, tenemos que movernos de lo que estamos pensando, tenemos que suponer cosas que a nadie se le ha ocurrido, ¿ok? Tenemos que llegar
a ver más allá de las causas lógicas precisas e individuales. Tenemos que ver 3, 4, 5 pasos más allá y tratar de crearnos esa mente. Ese concepto de pensamiento crítico no solamente implica criticarlo todo. Yo antes, hace muchos años, pensaba que esa era la idea, cuando surgió el concepto. Y no es solamente criticarlo todo, sino que construir sobre un pensamiento diferente a lo que ya está establecido. Tenemos que ser estudiantes eternos, siempre tenemos que estar aprendiendo, no solamente métodos, herramientas y mejores prácticas de ACR, no solamente este elemento de los retos en los facilitadores, sino que tenemos que generar aprendizaje organizacional, tenemos que fomentar el conocimiento de los que nos rodean y también preocuparnos por conocer el porqué de las cosas. Puede ser que yo no sea experto en aeronáutica, pero si tengo que investigar un evento de aeronáutica, tengo que tratar de entender y conocer lo más que pueda de eso. Eso nos hace excelentes facilitadores y además nos da criterio para tomar determinadas definiciones o conclusiones dentro del análisis. Y por supuesto, la capacidad de gestionar el tiempo, no solamente nuestra, sino la capacidad de gestionar el tiempo del equipo, de los investigadores y de todo el proceso que estamos desarrollando. ¿Cuáles son nuestros principales consejos útiles? Ya estamos un poco cerrando este tema de los retos. Para enfrentar los retos, no solamente se trata con identificarlos, sino dar algunos tips para decir, bueno, estos son los principales retos que tengo. Bueno, me asusto, me voy a dedicar a otra cosa. No, vamos a conocer los elementos de consejos, las mejores prácticas que nos han resultado y que de alguna manera han venido a fomentar y desarrollar facilitadores de excelencia y equipos de investigación de excelencia. Las principales claves de facilitación efectiva están asociadas en escuchar. Tenemos que tener la capacidad de escuchar todo y a todos, ¿ok? Tenemos que ser capaces de, sin crear juicios, interpretar y ver cuáles son las reacciones y los elementos, porque por supuesto hay algunos que se empeñan en querer decir mentiras y en la parte de ACR las mentiras no tienen patas cortas, o sea, no caminan mucho porque la propia lógica causal la empieza a evidenciar. Tenemos que escuchar de manera consciente, escuchar lo que nos están diciendo y tratar de interpretar el mensaje que están enviando. Cuando se escucha con atención y de manera activa, se optimiza la comprensión de la información. Desarrollar lo que se denomina escucha activa es una de las habilidades blandas que no incorporé anteriormente porque forma parte de los retos, de los tips fundamentales que vamos a ir fomentando. Se da valor a la presencia de cada miembro del equipo, sea forme parte del equipo de investigación o simplemente sea responsable, dueño del problema o lamentablemente la persona que fue afectada por el proceso. Tiene que ser capaz de tomar nota de lo que escuchó. Los miembros y los que estamos, a los que nos estamos entrevistando, tienen información importante que desarrollar. Eso mantiene al equipo concentrado y comprometido con el análisis, porque si uno está al frente de la investigación y uno está escuchando de manera activa, el resto tiende a imitarlo y hacer lo mismo y construir un análisis de manera más rápida posible a partir de los puntos importantes que cada cual tiene que decir, ¿no? Debemos ser capaces de enfatizar aquellas ideas y aquellos elementos que son importantes para afianzar lo que estamos analizando. Importante también, si no estoy autorizado a grabar, no lo hagan. Y si van a grabar, tengan la autorización por escrito de todos los participantes. Eso es un elemento importantísimo hoy, porque a muchos no les gusta dejar evidencia de lo que están diciendo de manera tan lógica, pero son informaciones que debemos ir fomentando. Otras claves importantes: mantener el liderazgo del equipo. Somos los dueños, no podemos dejar que otros intervengan o quieran robarle el espectáculo o el show. Es nuestra responsabilidad y por tanto el liderazgo se debe mantener. Recomendamos completar 2 o 3 investigaciones de análisis de causa-raíz sobre problemas pequeños y simples sin ayuda de nadie, utilizando el método de Soloy, utilizando otras herramientas similares, pero que nos ayuden a comprender cómo es que se van desarrollando estos temas.
En las primeras facilitaciones con grupo es posible que nos sentamos incómodos y fuera de control. Lo más lógico es que intentemos darle un orden, nos preparemos de manera previa y esto nos vaya enfocando el proceso. Proporcionar actualizaciones diarias para los gerentes y las partes interesadas. Esto nos marca una diferencia en el proceso de la cultura de ACR y confía en el proceso de investigación. Nosotros propiamente confiamos en el proceso de investigación de Sologic, sabemos que funciona, es práctico, da buenos resultados y eso de alguna manera puede marcar la diferencia. Y cuando esté listo, entonces conviértase en un facilitador de grupo, interaccione con varios grupos, genere investigaciones complejas, inclusive puede ser facilitador líder, que es responsable de varias líneas de investigación al mismo tiempo. Tenemos que administrar la reunión. Muchas de las veces siempre decimos, nadie se alegra porque hoy tengo una investigación de ACR, hoy voy a investigar ACR. No, eso no ocurre porque son sesiones que pueden ser cansadas, pueden ser metódicas. Tenemos que tener la capacidad de administrar los tiempos y administrar los estados de ánimo. Se requieren horas para la investigación, ¿ok? Entonces debemos explicar los objetivos. Comience con, estamos aquí para investigar este punto, este evento. Y de ahí entonces continuamos. Escuche de manera activa y evite echar culpas y especulaciones individuales. No lleva a nada bueno. Explique el proceso de investigación y ACR. Si es de Sologic, mejor. Calcular el tiempo estimado y la logística es importante. Es uno de nuestros retos no declarados, pero sí nos ayuda a por lo menos tener una respuesta. En nuestra experiencia, una duración para investigar una falla en la rutina de la bomba puede demorarse de 30 minutos a 3 horas. Una lesión grave puede ser de 4 a 16 horas. Un problema en la cadena de suministro pueden ser hasta 16 horas. Una fatalidad puede llevar hasta 40 horas de investigación y la queremos hacer en un día, 8 horas de seguido, sin salir ni al baño, ¿ok? Y en la explosión de una planta o determinado evento catastrófico complejo, pueden ser desde 20 hasta 120 horas de investigación. Tomemos en cuenta estos tips porque son resultados propios de la experiencia que vamos llevando y eso nos va a ayudar a demostrar también cuando me piden que yo investigue en un día. Eso no está fomentando la calidad. Y las últimas claves que vamos a estar definiendo son los elementos propios de programar una visita al sitio, si se aplica, si es necesario, toque con la mano, visite, no solamente para capturar información, sino también para validar lo que estamos diciendo. Si los miembros del equipo no se conocen, lo hagan dinámicas para romper el hielo y, por supuesto, ponga sobre la mesa la opinión de cada uno de los participantes. Desarrolle entrevistas efectivas. Gran parte de la información recolectada proviene de aquí. Tome en cuenta las susceptibilidades, los eventos pueden ser muy emotivos. No incluye el castigo ni la disciplina como parte del ACR, eso es responsabilidad de otra área. E identifique, ojo, hay un reto importante, identifique qué otros elementos fuera de lo que estamos acostumbrados a ver se necesitan. Departamento legal, recursos humanos, capacitación, el área de logística, atención al cliente, los que están a veces en la alta dirección que muchas veces ni se enteran de lo que está sucediendo. Si debo buscarlo, con todo gusto lo capturamos y manejamos su criterio. Retos y desafíos adicionales, el eterno error humano. Recomendación, manejarlo de manera efectiva. Nosotros siempre proponemos utilizar la estrategia la causa más 2. Identifiquemos la causa del error humano y permitamos seguir investigando mínimo 2 causas adicionales o 2 conjuntos causales adicionales para ir a investigar qué otras cosas fue lo que pudo haber presentado estos elementos. Por supuesto, no culpas, no nombres, no maneje este tipo de situaciones. Los participantes bulliciosos y negativos y conflictivos, pues también tenemos que tomarlo en cuenta. Darle participación, obtenga la información de ellos, identifique por qué están frustrados y con eso podemos obtener mucha información para el evento. No sea irrespetuoso, contrólese. A mí me pasó hace muchos años en un proceso de investigación que sí perdí la compostura y no lleva a nada.
pero tenemos que tener esa habilidad de empatía y simpatía, ¿no? Para poder desarrollar la investigación. Hay que dejar que cada cual se exprese, hay que dejar de que cada cual diga lo que crea, anótelo, tome nota y utilice directamente qué es lo que desea o no desea incluir en el análisis. Y por supuesto, verifique que haya captado toda la información de manera correcta. Y por último, el manejo a personas emotivas. Como digo, tenemos que ser empáticos con aquellos que tienen relación con el evento o tuvieron o se vieron afectados con lo que ocurrió. No podemos suponer que vamos a tener, como me dijeron en una organización, una empresa una vez, me dijeron que había investigador e investigado. No estamos investigando a nadie, estamos investigando un evento. Por tanto, desde ahí tenemos que empezar a quitar esos prejuicios propios de lo que nos hemos acostumbrado a desarrollar. Generalmente se le asocia con alguna lesión o fatalidad. Por supuesto, tenemos que tener la empatía para investigarlo, no los excluya, permita que se exprese, que hablen sobre lo que se sienten, que comenten lo que vivieron. Si son proactivos, invítelo al equipo, tienen muchas cosas que ver y de alguna manera va a ayudar al proceso de investigación. Aunque el proceso de Sologgi, el proceso de investigación que propone Sologgi, hace un buen trabajo en eliminar las políticas y las inclinaciones personales basado precisamente en la manera en que se presentan los pasos en la investigación, pues todos somos humanos y podemos caer en trampas. Sobre todo aquellas trampas fuera del proceso de investigación donde inclusive somos acorralados por directivos, por algunos practicantes o malos practicantes que quieren que los ACR vayan a donde le interesen. Por favor, identifíquenlo y trabajemos de manera empática en demostrar cuáles son las causas fundamentales. Y, por supuesto, está bien si se desvía del método para discutir el lado humano. Discutamos el lado humano y presentamos las características que dieron como resultado desde el punto de vista, o sea, factor humano, el evento que estamos analizando. Por tanto, mis amigos, los facilitadores son los verdaderos responsables de los resultados de los procesos de investigación y análisis de causa raíz. Resultados tanto positivos como negativos. Debemos identificar estas oportunidades y retos que se van a presentar continuamente y haga de esto su mejor arma. Identifiquemos los retos, nos alejamos de los paradigmas y lo convirtamos en nuestro mejor aliado. Por tanto, convenza y no imponga. Creo que es uno de los puntos y de los elementos que con mayor responsabilidad debemos recomendar. Bien, ¿alguna pregunta? Muchísimas gracias a todos por su atención. Creo que no hay preguntas por acá. No se han presentado preguntas por acá, pero muchísimas gracias a todos por su atención. Voy a parar la grabación. Muy bien.